¿Cómo están, amigos del contexto de la empresa familiar? Soy Fernando Todd y el día de hoy vamos a platicar acerca de un tema que siempre es interesante, que ya hemos abordado en otras ocasiones y que el día de hoy queremos darle una visión particular. Para esto, invité a una experta en el tema. Ella es María de los Ángeles Lucero Bringas, que tiene más de 25 años acompañando a las empresas familiares y a las familias empresarias en proyectos de management empresarial y familiar. Además, acompaña directorios, que en México es consejos de administración, órganos de gobierno empresarial y familiar, y acuerdos de familia. Es experta en el tema de protocolo familiar. Además, es doctora en administración de empresas, máster y especializada en gestión de empresas familiares, y tiene otro máster en dirección de empresas allá en Argentina. Ángeles, bienvenida. Muchísimas gracias por aceptar la invitación y platícame, ¿por qué en esta época en que vivimos tan revolucionada, tan convulsa, tan llena de cosas, nos debemos de dar un tiempo para platicar acerca de la importancia del protocolo familiar en nuestras familias y en nuestras empresas? Hola Fernando, bueno, antes que nada muy agradecida por esta invitación. Eh, bueno, lo que vos traes hoy creo que es sumamente importante ante el cambio de entorno y de paradigma, si se quiere, que estamos viviendo. ¿Sí? Entonces las familias empresarias creo que es sumamente importante que se sienten a conversar sobre estos temas que tienen que ver, ¿no?, con el presente que estamos viviendo, cómo queremos construir ese futuro y qué nos vamos a llevar del pasado, qué vamos a dejar del pasado, estos principios, este legado, las tradiciones, cómo queremos vivir este presente como familia empresaria en cuanto a la profesionalización, cómo nos vamos a ordenar en cuanto a los órganos de gobierno que nos van a ayudar a la toma de decisiones, todos estos acuerdos, estas reglas, ¿no?, que permiten gobernar y gestionar tanto la empresa como la familia empresaria para poder construir, y me gusta decir, codiseñar ese futuro que queremos como familia empresaria. Entonces, en ese sentido, creo que este instrumento, que es el protocolo familiar, que a mí me gusta definirlo como una herramienta de planificación estratégica para la familia empresaria, que le permite justamente esto, ¿no?, gobernarse y gestionarse para poder llegar y visionar juntos ese futuro y la continuidad del legado. Creo que es un espacio, ¿sí?, un proceso sumamente importante de comunicación, ¿sí?, porque tenemos que sentarnos a dialogar, en un espacio también donde cada uno plantea sus expectativas sobre el futuro, ¿sí? Y bueno, y los plasmamos en estos acuerdos que nos van a permitir hoy en este cambio de paradigma tan importante, y creo que esto que vino para quedarse, que es vivir, ¿no?, cada vez más tiempo en estos contextos de incertidumbre, cómo vamos a poder aprovechar de las oportunidades que traen estas crisis o estos espacios disruptivos, justamente de qué manera, a través de estos órganos de gobierno y de nuestra participación y del rol que elijamos como miembro de la familia empresaria, bueno, cómo vamos a poder aprovecharlo, ¿sí?, en estos acuerdos y en esta visión de futuro co-creada por la familia empresaria. Vámonos, Ángeles, dos escalones más para atrás. En México se habla poco de protocolo familiar. No se conoce el tema. Se habla de forma dispersa acerca del protocolo familiar y por lo general pareciera un documento poco accesible. ¿Qué es? ¿Cómo lo empezamos a formar? ¿Cómo posicionalizarnos? Posicionalizar. Bueno, Bien, ya me compliqué, pero me entendiste la idea. sí, seguro. Es súper interesante lo que planteas, y acá en Argentina y en oportunidad de poder colaborar en otros países de Latinoamérica, es muy importante lo que vos decís. ¿Por qué? Porque en América Latina
la mayoría de las empresas, en términos generales, y mucho más las familiares, son pymes. Hay muchísimas pymes. Ya la OCDE dice en su informe que el 95% de las empresas en América Latina son pymes, con esta característica también de que están en las primeras generaciones. Entonces se da una etapa emprendedora donde pareciera que todas estas herramientas del buen funcionamiento del management, ¿no? y estas herramientas, instrumentos también propios de la familia empresaria, como son un consejo de familia, un protocolo familiar, parecieran instrumentos para las grandes empresas, ¿no? Pero sin embargo, cuando nosotros intervenimos dentro de una pyme familiar, advertimos que, digamos, los desafíos que tienen, ¿no? Los desafíos de crecimiento y de la incorporación de todas estas herramientas de profesionalización, tanto en la empresa como en la familia, son extremadamente importantes y mucho más si quieren crecer. Entonces, en ese sentido, creo que el desafío, tanto en la empresa, es incorporar todas estas buenas prácticas del management y en la familia empresaria empezar a incorporar estos instrumentos. Entonces ahí, ¿no? se nos da este planteamiento, Ángeles, pero nosotros somos pyme, o recién salimos, estamos en una etapa emprendedora donde estamos creciendo y estamos trabajando como familia, y el protocolo, bueno, entonces a mí siempre me gusta decir, ¿no?, que el protocolo y todas estas herramientas tienen que ser trajes a medida. Lo importante es la finalidad que tienen, ¿sí? Entonces la finalidad de un protocolo justamente es plasmar, ¿sí?, en un documento todas estas conversaciones, los resultados de estas conversaciones que va a tener esta familia empresaria en relación a una serie de cuestiones de gobierno y gestión empresarial y familiar para poder gobernarse y gestionarse como familia empresaria. Como por ejemplo, y sumamente importante, decir, bueno, sobre qué valores, ¿sí?, nos apoyamos, ¿sí?, cuál es el legado de futuro, qué es lo que queremos, cuál es el propósito de nuestros negocios, cuál es el propósito nuestro como familia empresaria. Es un espacio que nos permite comunicarnos, un espacio que permite que cada uno pueda expresar sus expectativas de futuro y llegar a un acuerdo. A mí siempre me gusta decir que lo óptimo por ahí no es amigo de lo posible. Entonces, ver qué nos es posible hoy como familia empresaria y cómo nos podemos empezar a ordenar. Porque si no, no sé, Fernando, en tu experiencia, pero nosotros acá muchas veces decimos, muchas empresas terminan muriendo de éxito, ¿no? Les empieza a ir tan bien, tan rápidamente, que al no poder acomodarse, estructurarse tanto en la empresa como en la familia, se empiezan a dar una serie de desequilibrios que terminan teniendo grandes crisis de crecimiento también, y eso también es uno de los factores importantes que a veces lleva a la desaparición de la empresa familiar. Entonces, no solamente cómo nos vamos a organizar en la empresa, sino también en la familia empresaria. Claro. Y el protocolo, entonces, es una plataforma en donde te permite abrazar la historia, ¿sí? Recordar de dónde viene la familia, cómo creció, qué valores la impulsaron para llegar a donde está, y esto guardarlo como para los nietos, para los bisnietos, para las generaciones que vengan, El ¿sí? legado. Como Sí, parte del legado. Pero al mismo tiempo ponernos de acuerdo en cómo vamos a dirigir la empresa, cómo se va a dirigir una vez que los fundadores se retiren, y también cómo vamos a preparar la sucesión patrimonial, que este es todo un tema también, ¿no?, que se puede trabajar desde el protocolo, y a su vez formalizar el consejo de administración y el consejo de familia. ¿Qué temas podemos tratar, por ejemplo, en el consejo de familia? Y, por ejemplo, un tema que para mí es sumamente importante, la incorporación de las nuevas generaciones, Claro. ¿sí? O sea, cómo vamos a propiciar esos espacios de formación, también algo que creo que es sumamente importante, cómo vamos a fomentar el espíritu emprendedor en las nuevas generaciones, va a ser nuestra visión acerca de la innovación. Creo que muchas veces, a mí me gusta decir que la empresa familiar es una verdadera escuela de empresarialidad, entonces, ¿cómo vamos a generar empresarios en las próximas generaciones? También es posible que no todos, ¿sí?, vayan a estar en la gestión
o que no todos quieran estar, o no todos estén capacitados para estar en la gestión. Pero bueno, también en el Consejo de Familia vamos a ver cómo se vincula cada uno de los miembros de la familia empresaria con esa empresa, ¿sí? A veces, bueno, desde el rol, desde la propiedad, o desde la dirección, o desde la gestión, o simplemente como familia empresaria. Ahí el rol de los políticos es sumamente importante, porque muchas veces no se les da información, por ejemplo, pero sin embargo son también los padres de esas futuras generaciones, entonces también cómo sí los tenemos que incorporar en cuanto, no a abrirle los números de la empresa quizá, pero sí en cuanto a estos valores que tenemos, a la visión que tenemos, a cómo queremos que las siguientes generaciones se vayan incorporando a la empresa. Bueno, también el tema de la sucesión propiamente dicha, básicamente el propósito de nuestra familia empresaria como ante la sociedad, ¿no? ante los negocios, creo que eso también es sumamente importante. Entonces, bueno, el Consejo de Familia va a ser un poco el que vele por el cumplimiento de ese documento, porque el protocolo es un proceso muy rico de comunicación, pero después en un momento queda plasmado en un documento que hay que hacerlo cumplir, ¿no? Entonces, Claro. bueno, el Consejo de Familia, así como en un consejo de, como nosotros le llamamos directorio, ustedes consejo de administración llevan adelante la estrategia empresarial. En el Consejo de Familia se lleva adelante la estrategia familiar, pero teniendo en cuenta, ¿no es cierto?, esta estrategia como familia empresaria. Fíjate Entonces, que bueno, yo siempre les comento a nuestros clientes y nuestros amigos que al final del día el protocolo familiar es como las reglas cuando juegas al turista o al Monopoly, no sé cómo le llaman allá en Argentina. tal Es cual. tal cual. Para jugar un domingo en tu casa con tu familia, pues tienes que sacar el tablero, pero ya no te acuerdas cuántos billetes hay que dar verdes, cuántos naranja, cuántos azules, cuántas vueltas le tienes que dar al tablero para poder comprar un país, cuántos países antes de comprar una propiedad. Entonces, tener las reglas claras nos facilita, ¿sí? El juego. Entonces, Así. el darnos un espacio para acordar esas reglas, creo que nos va a quitar muchísimos dolores de cabeza. Ángeles, se nos acaba el tiempo para radio. ¿Qué te parece si cortamos aquí la transmisión para radio y seguimos en las redes del Centro Mexicano de la Familia Empresaria? Dale, genial, genial. Un punto de contacto para quien te escucha en el radio. ángeleslucerobringas@gmail.com. Perfecto. Hasta aquí dejamos el radio. Y continuamos en las redes de GREM y del Centro Mexicano. Muchísimas gracias. Gracias. Oye, Ángeles, está muy interesante esta plática. Yo creo que podemos seguir platicando muchísimos temas y me surgen, por ejemplo, cómo despedir a un familiar que trabaja en la empresa familiar. Siempre es complicado. La familia política, este es otro tema que debemos de trabajar. Y tú tienes una visión muy estratégica del protocolo familiar. Yo tengo una visión muy de abogado, ¿sí? Yo lo elevo a escritura pública y lo vinculo a los estatutos y trabajamos un documento ya con carácter jurídico. Yo creo que tenemos mucho de qué hablar de este tema. Sí, bueno, en relación a ese punto que vos decís, para mí tampoco es menor, digamos. Lo que sí me parece sumamente importante es que justamente algunos puntos, al estar tan cercanos los vínculos en primera, segunda, tercera generación, la finalidad del protocolo para mí en esta instancia es que sea un instrumento de planificación que permite el crecimiento y el traspaso de ese legado generación tras generación y que no sea forzoso, ¿sí? Entonces, de alguna manera, bueno, propiciar ese proceso que en algún punto, yo creo que ya cuando estamos en esta familia que han pasado muchas generaciones, sexta, séptima, décima generación, ahí ya es más complejo, entonces las reglas de juego de las que venimos hablando pueden cambiar. Pero en las primeras generaciones, a mí me gusta tener más esta visión, o en la pyme también tener esta visión, digamos, de
herramienta de planificación estratégica, verlo como un proceso y sí algunos puntos vitales para la consecución de la empresa, pasarlo a instrumentos legales. Como por ejemplo, bueno, si algún miembro de la familia quiere vender sus acciones, ¿sí? Cómo van a ser los derechos de preferencia, cómo se va a evaluar la empresa. Es más fácil pensar cuando estamos todos adentro, cómo vamos a evaluar las acciones en el caso de que alguien se quiera ir y ponernos de acuerdo, que cuando, bueno, hay algún conflicto y alguien se quiere ir y para uno va a valer una cosa, para el otro va, y ahí quizá empiezan los litigios y eso va a impactar seguramente tanto en la empresa como en la familia empresaria. Entonces sí creo que hay algunos puntos que nosotros, después de confeccionado el protocolo, trabajamos bueno, con el abogado de la familia o con los colegas nuestros para pasar los puntos, por lo menos acá en Argentina no tiene validez legal, entonces esos puntos los pasamos el protocolo no tiene validez legal, entonces lo pasamos a los instrumentos legales correspondientes para salvaguardar la vida de la empresa. Pero digamos que como no es la finalidad, sino la finalidad es que la familia empresaria se pueda poner de acuerdo y poner sus reglas de futuro. ¿Me Claro, explico? sí, definitivo. Por ejemplo, tratándose del tema de la familia política, siempre es un tema abordarlo y siempre cada familia tiene sus motivos, sus razones y la manera en que quiere que esto opere. ¿A ti qué te ha tocado en cuanto al manejo de la familia política dentro de la empresa familiar? Me ha tocado, digamos, De todo. diversas, todo. Pero sí, muchas veces hay como, yo creo que hay un mito importante en relación a este tema, a la familia política, a los políticos, en términos generales. Y bueno, yo creo que todos somos políticos de alguien, siempre lo digo, entonces como poner el político, o sea, el político tiene nombre y apellido en todos los casos, y sí, bueno, hay situaciones que se pueden llegar a dar, que si no, como los divorcios o algunas cuestiones, que si no nos sabemos anticipar, ni siquiera un divorcio, porque el hecho de que uno de los socios fallezca, bueno, si no se ha hecho no se ha previsto algún pacto de herencia futuro, por ejemplo, que es lo que tenemos nosotros acá en Argentina como herramienta o testamento o algún otro instrumento jurídico, bueno, ese político, nosotros tenemos herederos forzosos, va a heredar, ¿no? Entonces, yo digo, bueno, a veces si no nos sabemos anticipar a los escenarios y ir pudiendo, esa persona quizá va a llegar a ser un socio de la empresa, y si no lo vamos incorporando en cuanto a determinadas cuestiones, y bueno, creo que es muy peligroso no hacerlo. ¿Mm? A su vez, que es también padre, madre de la siguiente generación, en donde nosotros queremos dejar en continuidad de la siguiente generación en la empresa, y bueno, es impensado que si hacia los políticos no le damos información sobre el futuro de la empresa, sobre los valores en los que nosotros queremos, en los que nosotros nos apoyamos como familia empresaria para poder seguir adelante y para poder dar esa continuidad, es impensado que en el seno de esa familia empresaria se pueda educar en base o en función a esos valores, ¿no? Claro, Entonces creo que a mí me gusta trabajar con una herramienta que es bastante común, que es gratuita, está en internet, la pueden bajar, un programita que se llama GenoPro, que es como el árbol genealógico, digamos, de la familia empresaria, en donde uno ahí puede ver cuáles son los actuales propietarios y los futuros propietarios y quiénes influyen, ¿sí? Cuáles son las influencias cercanas en los futuros propietarios para poder ir trabajando. Entonces creo que desde ese lugar es importante, bueno, saber qué espacio darles. claro. Claro, y mucho trabajo para el Consejo de Familia, que el Consejo de Familia es otro órgano que inventamos, que creamos, y lo creamos por acuerdo de las partes que le damos esa validez y esa seguridad, y desde donde
la familia puede trabajar sus futuros emprendimientos, desde donde la familia puede trabajar la educación de los futuros directores o empleados de la empresa. Platícame un poquito acerca del Consejo de Familia, que es otro órgano desconocido que no está en la ley de nuestros países, pero que nos puede ayudar aplicándolo en nuestras empresas familiares. Sí, los órganos de gobierno como familia empresaria no, o sea, digamos, son herramientas o instrumentos propios de la empresa familiar, ¿sí? No tienen una validez legal, sino, bueno, son estas herramientas, también instrumentos que nos permiten ordenarnos, gobernarnos y gestionarnos como familia empresaria. Entonces, este consejo de familia, ¿sí? Es el que va a velar por los intereses de la familia empresaria. Quien esté, digamos, yo siempre digo, quien esté gobernando y gestionando la empresa, no tiene tiempo para estos temas, ¿sí? Entonces, es necesario, ¿sí? Formar estos órganos de gobierno como familia empresaria, que tienen que ver básicamente, el prioritario es el Consejo de Familia, en donde se va a velar por todos estos, por el cumplimiento de estas reglas de protocolo que también decíamos, por la actualización, ¿sí? Y por todos estos temas inherentes a la empresa y a la familia, ¿no? Como, bueno, formación de las nuevas generaciones, qué información le vamos a dar también a los políticos, cómo vamos a ir solucionando determinados temas, esto la escuela de empresarialidad, un tema que para mí es sumamente importante, la formación de accionistas, ¿no? Claro. Sabemos que todos los accionistas a veces, y está bien que así sea, un miembro de la familia puede estar en la propiedad, pero no necesariamente en la dirección o la gestión, ¿sí? Pero la propiedad se ejerce, entonces es necesario que para ejercer una propiedad responsable me forme. En ese sentido, el rol del Consejo de Familia es fundamental. Y, Así y que bueno, crea- sí, Perdón, y crear también un espacio para las nuevas generaciones dentro del Consejo de Familia, porque, sí, seguro. porque siento que hoy más que nunca debemos de vincular a las nuevas generaciones con los fundadores, porque los fundadores tienen la experiencia, el conocimiento, el capital, tanto económico como relacional, que pueden ser muy útiles a los jóvenes que vienen con empuje, con nuevas ideas, que a lo mejor nacieron dentro de una formación digital que seguramente nos va a ayudar a concatenar el éxito de nuestra empresa familiar a través de las diferentes generaciones. Seguro, yo creo que esa sinergia que puede darse intergeneracional creo que es sumamente importante y que es vital para el crecimiento y para el aprovechamiento de las nuevas oportunidades que justamente estos entornos como los que estamos viviendo ahora traen. Así que en ese sentido creo que es vital tener estas reglas, ¿sí? Porque es la única forma en que podemos, como vos decías, a mí me gusta mucho también para familiarizarlo con el juego, yo digo que el protocolo familiar, por ejemplo, ¿no? Son las reglas de juego de esta familia empresaria, que es como un equipo, porque es un conjunto de talentos diferentes, complementarios, como es, por ejemplo, en el fútbol, que es fácilmente comprensible para todos. No todos podemos estar en el arco, ni haciendo goles, ni en el banco, o sea, cada uno tendrá un rol diferente. Podríamos decir que el árbitro es el consejo de familia, no sé si Jala, jala, sí. la regla, los jugadores, la familia empresaria, y podría ser que el árbitro sea el consejo de familia. Entonces creo que en ese sentido, bueno, si no tenemos bien marcada la cancha, bueno, es difícil que sepamos cómo movernos dentro de este gran equipo, y si no tenemos estas reglas tampoco. Entonces, en este sentido, implementar, yo decir, y me pasa mucho, que es, Ángeles, pero esto me parece que es mucho para mí. Yo creo que, o sea, hemos hecho protocolos familiares, inclusive en primera generación, ¿no? O sea, cuando empieza a estar padres e hijos a ver qué reglas ponemos, inclusive entre esposos.
¿no? Claro. Porque empezamos como matrimonio y como en esta sociedad conyugal también empezamos a hacer empresas, pero también, ¿no? Bueno, por ahí esta confusión de si sacamos remuneración o no, cuánto saca cada uno, si la caja, ¿no? Hay una serie que son, vos decís, bueno, a lo mejor no es el gran protocolo, pero sí nos ponemos unas reglas que tienen que ver quizá con esto que a mí me gusta decir, no es el protocolo este tan blindado y legalista como a lo mejor se desarrolla en los países del primer mundo, que sin lugar a duda acá en América Latina, bueno, por las características de nuestras empresas, yo creo que el aprovechamiento de poder empezar a ponernos reglas en las primeras generaciones nos puede hacer crecer mucho más rápido. O sea, no tienen, o sea, no da para tener estos protocolos tan blindados y tan quizá encorsetados como en estos países desarrollados que ya tienen empresas familiares centenarias y estas milenarias, como en Japón, pero sí, en nuestro caso creo que es sumamente importante que se den unas reglas para que podamos ir más rápido en estos contextos. Perfecto. Ángeles, muchísimas gracias por tu tiempo. Vamos a cortar la plática de hoy hasta aquí, pero seguro vamos a estar platicando con la gente del Centro Mexicano, con la gente de radio, para que nos pregunten sus dudas y para ver cómo podemos colaborar con ellos. Ángeles, recuérdame tu correo, por favor. Mi correo es angeleslucerobringas@gmail.com, si no también me pueden contactar a través de LinkedIn. Así que bueno, me buscan por ahí. María Perfecto. Lucero Bringas, me pueden encontrar por ahí también. Perfecto. Muchísimas gracias, Ángeles. Que estés A muy vos, bien. Saludos hasta allá. a todos. Gracias al centro por la invitación. Gracias.